Hay un momento en la vida de toda alma exhausta que rara vez hace ruido. No ocurre en medio del caos ni en el punto máximo del dolor ni durante una discusión. Ocurre después, en silencio, en privado, cuando el mundo por fin se aquieta. Tal vez te sientas al borde de tu cama. Tal vez sea un asiento de autobús. Tal vez el azulejo frío del suelo de un baño a las 2 de la mañana. El lugar nunca importa. Lo que importa es la sensación, sutil, que colapsa hacia adentro, como un puente que finalmente soporta una libra más de lo que jamás fue construido para sostener. Y lo extraño es que no pasa nada dramático. No hay gritos, ni lágrimas, ni un colapso cinematográfico. Solo un pliegue suave, como si algo dentro de ti susurrara, casi disculpándose, ya no puedo sostener todo esto. Las personas que no han vivido demasiado lo pasarán por alto por completo. Pero quienes sí lo han hecho reconocen este momento al instante, porque para ellos el colapso nunca ha sido ruidoso. Nunca ha sido explosivo. Siempre ha sido silencioso, controlado, casi elegante, como si la mente intentara protegerse de hacerse añicos. Es la súplica silenciosa del cuerpo por alivio. El sistema nervioso finalmente bajando los hombros después de años de tensión. El corazón finalmente admitiendo que está cansado de ser fuerte en la oscuridad. Y, aún así, enterrada dentro de ese momento hay una pregunta que la mayoría nunca hace. ¿Por qué el colapso de alguien que ha cargado demasiado se ve tan silencioso, tan invisible y, sin embargo, tan devastadoramente pesado? Ahí es donde comienza esta historia. A menudo la gente mira a alguien que ha pasado por demasiado y dice, eres tan calmado. Nada te altera. Pero lo que están viendo no es calma en absoluto. Es una quietud entumecida. El sistema de emergencia de la mente funcionando en segundo plano mucho después de que la crisis ha terminado. Cuando el sistema nervioso se ve abrumado durante demasiado tiempo, no explota. Se apaga. Reduce el ancho de banda emocional al mínimo indispensable, de la misma forma en que una computadora entra en modo de bajo consumo para no sobrecalentarse. No dejas de sentir porque estés iluminado. Dejas de sentir porque la capacidad de tu mente ha sido superada. Por eso el mundo se siente apagado. Por eso la alegría se siente lejana. Por eso las cosas que deberían alterarte apenas generan una onda. Tu cerebro no está relajado. Te está protegiendo de una sobrecarga emocional bajándole el volumen a todo. Y en este estado, la gente a menudo te confunde con alguien centrado, sabio, imperturbable. Pero la paz es una presencia activa. El entumecimiento es una ausencia. La paz te permite sentir con seguridad. El entumecimiento te impide sentir por completo. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué tus reacciones parecen retrasadas, silenciosas o extrañamente planas, no es un defecto de personalidad. Es tu sistema nervioso diciendo, déjame contener tus emociones hasta que esté seguro de que es seguro liberarlas. La calma se elige. El entumecimiento es supervivencia. Hay un cierto tipo de madurez que la gente admira. La voz firme, las pausas reflexivas, la manera serena en que alguien explica su dolor sin amargura. Pero lo que la mayoría nunca ve es cómo se creó esa madurez, no cómo creció. Algunas personas desarrollan sabiduría de la forma natural, a través de la guía, la seguridad y el tiempo. Otras la desarrollan porque la vida no les dio lugares suaves donde caer. Cuando creces navegando el caos emocional, la inestabilidad o personas impredecibles, no maduras, te adaptas, y la adaptación tiene un costo diferente. Aprendes a vigilar el estado de ánimo de todos antes de entender el tuyo propio. Aprendes a consolar a los adultos cuando aún eres un niño. Aprendes a traducir el silencio, la tensión, las puertas azotadas, los cambios de tono mucho antes de aprender las tablas de multiplicar. Mientras otros niños aprenden trucos con la bicicleta, tú aprendes supervivencia emocional. Así que sí, te vuelves sabio. Te vuelves perceptivo. Te conviertes en la persona a la que todos acuden porque entiendes. Pero la verdad es más dura. Esa sabiduría no fue ganada. Fue extraída. Tomada de momentos que debieron ser gentiles, forzada a salir de ti mucho antes de que tuvieras la fuerza para cargarla. Y por eso las personas que parecen centradas a menudo cargan un dolor invisible. No eligieron crecer rápido. La vida los empujó a la adultez y cerró la puerta detrás de ellos. Su madurez es real, pero también lo es el duelo que hay debajo.
El duelo de alguien que aprendió todo demasiado pronto y perdió demasiados fragmentos de la infancia en el camino. Mucho antes de que la mayoría de las personas aprenda quiénes son, algunos niños aprenden primero otra cosa, como mantenerse a salvo. No porque el peligro fuera constante, sino porque la imprevisibilidad lo era. Y la imprevisibilidad entrena al cerebro de formas que ningún salón de clases podría. Cuando alguien crece en un entorno donde las emociones cambian de repente, donde el silencio puede significar problemas o donde los cuidadores son inconsistentes, el sistema nervioso se adapta volviéndose hiperconsciente, no curioso, sino alerta. Neurológicamente, esto es lo que ocurre, explicado de forma simple. La amígdala, el sistema de alarma del cerebro, se vuelve hiperactiva. Se activa no solo ante amenazas reales, sino ante posibles, imaginadas o recordadas. La corteza prefrontal, responsable del razonamiento calmado, tiene que trabajar en exceso y con el tiempo se agota. El cuerpo permanece en modo anticipatorio, escaneando microexpresiones, cambios de tono, variaciones de energía en una habitación. Por eso tantos sobrevivientes de la sobrecarga emocional notan todo en exceso. Por eso repasan conversaciones intentando descifrar significados ocultos. Por eso sienten la tensión de una habitación antes de que alguien más se dé cuenta de que algo anda mal. Por eso un ligero cambio en la voz de alguien puede activar una alarma silenciosa en su corazón. Para los de afuera, parece intuición. Para los psicólogos, es hipervigilancia. Para quien lo vive, es simplemente la forma en que su cerebro aprendió a sobrevivir. Y la verdad más delicada es esta: las mismas habilidades que los mantuvieron a salvo entonces, leer el peligro, anticipar el conflicto, prepararse para el impacto, ahora se activan incluso en momentos que son seguros. Saben percibir tormentas incluso en días soleados. Y nada de esto los hace estar rotos. Los hace entrenados por la vida, por la necesidad, por circunstancias que nunca eligieron. Su cerebro no se volvió demasiado sensible. Se volvió demasiado preparado. Una obra maestra de supervivencia construida bajo presión, que aún intenta aprender a vivir en un mundo donde la amenaza ya no es real. Las personas que han pasado por demasiado cargan un conjunto de habilidades que nunca pidieron, un plan de estudio silencioso que la vida les enseñó mucho antes de que supieran que tenía nombre. No son el tipo de habilidades que pones en un currículum, sino las que moldean cómo te mueves por cada habitación a la que entras. Saben leer el silencio. No solo la ausencia de palabras, sino su textura. Si es pesado, decepcionado, irritado o simplemente cansado, perciben los cambios de atmósfera como otros perciben los cambios de clima. Una caída sutil en el tono, un cambio en la postura, una respiración contenida demasiado tiempo. La mayoría entra a una habitación y ve muebles. Los sobrevivientes entran y ven la temperatura emocional. Saben detectar la tensión antes de que se pronuncie una sola palabra. Saben cuando alguien finge estar bien. Saben cuando una conversación está a punto de inclinarse hacia el conflicto. Saben cuando la amabilidad es real y cuando es performativa. Y quizá la habilidad más invisible de todas, saben encogerse exactamente en los momentos en que la atención se siente peligrosa. Como hacer su presencia más ligera, más suave, más silenciosa. Un reflejo nacido de años de aprender que ser demasiado visible puede tener consecuencias. Ninguna de estas habilidades se siente especial para ellos. Para ellos, es simplemente memoria muscular de supervivencia. Los reflejos emocionales de alguien que aprendió a mantener la paz, a detectar el peligro temprano y a proteger su propio corazón sin hacer ruido. Estas no son características de personalidad. Son adaptaciones, prueba de cuán profundamente la vida moldea a una persona, incluso cuando nadie más lo nota. Se supone que el amor debe sentirse cálido, firme, expansivo. Pero para las personas que han cargado demasiado durante demasiado tiempo, el amor a menudo se siente como un riesgo. Uno hermoso, pero aún así un riesgo. No porque no quieran cercanía, sino porque históricamente la cercanía ha tenido consecuencias. Cuando tus primeras experiencias te enseñaron que la conexión puede ser impredecible, tu sistema nervioso no se relaja. Cuando alguien se acerca, se tensa. Algunos desarrollan patrones evitativos. Les importa profundamente, pero la distancia se siente más segura. Se retraen no por desinterés, sino por autopreservación. El amor se convierte en algo que sienten con intensidad, pero expresan con cautela. Otros desarrollan patrones ansiosos.
Su corazón percibe peligro incluso cuando el amor es estable. Un mensaje tardío, un tono más suave, un ritmo cambiado pueden sentirse como la llegada del abandono. No porque la pareja sea insegura, sino porque el sistema nervioso ha memorizado la inestabilidad. Y algunos cargan un apego desorganizado, una mezcla de anhelo y miedo. Anhelan la intimidad y, sin embargo, se sobresaltan cuando la reciben. Quieren ser sostenidos, pero temen que en el momento en que se relajen, algo se rompa. Para ellos, el amor no es una emoción simple. Es una contradicción psicológica. Lo quiero, pero no sé cómo sentirme a salvo dentro de ello. Por eso sobrepiensan los buenos momentos. Por eso ensayan desenlaces dolorosos antes de que algo salga mal. Por eso se disculpan demasiado rápido, perdonan con demasiada facilidad y dudan de su valor incluso cuando alguien los elige de todo corazón. No le tienen miedo al amor en sí. Tienen miedo de perderse dentro de él, miedo de que la historia se repita, de que la cercanía les cueste más de lo que pueden permitirse dar. El amor no es el peligro. El pasado lo es. El agotamiento emocional no se anuncia. No hay un colapso dramático, ni una escena, ni una advertencia. Aparece en silencio, en el desvanecimiento lento que casi nadie nota. Al principio sigues presente. Sigues sonriendo, sigues respondiendo, sigues apareciendo. Pero algo empieza a apagarse dentro de ti. Tu risa se vuelve más suave. Tus palabras, más cortas. Tu presencia, más ligera, como si intentaras no ocupar demasiado espacio. No te retiras de golpe. Te deslizas suavemente, en silencio, no porque no te importe, sino porque importar se ha vuelto pesado. Incluso las conversaciones simples se sienten como esfuerzo. Incluso las decisiones pequeñas se sienten como peso. El descanso no lo arregla. El sueño no lo toca. Y las distracciones solo lo silencian por un momento. Para los demás, parece que solo estás ocupado o callado últimamente. Pero bajo la superficie, tu mente está cargando cosas que nunca has soltado. El trabajo emocional de años siendo fuerte, manteniendo la paz, leyendo las habitaciones, cuidando a otros mientras te descuidas a ti mismo. Así que te desvanece de la única forma que alguien que ha sido fuerte durante demasiado tiempo sabe hacerlo. Lenta, discretamente, sin alarmar a nadie. Y cuando alguien pregunta si estás bien, dices, estoy bien. No porque sea verdad, sino porque explicar el agotamiento requeriría una energía que ya no tienes. El agotamiento emocional no es el punto de quiebre. Es la distancia que creas para sobrevivir hasta que puedas volver a sentir. Hay un tipo de duelo que rara vez se reconoce. No el duelo por perder a alguien, sino el duelo por perderte a ti mismo. No de golpe, sino lenta y silenciosamente, a lo largo de años de supervivencia. Las personas que han pasado por demasiado a menudo cargan este luto invisible. Lloran a la versión de sí mismas que confiaba con facilidad. A la versión que reía sin revisar la habitación primero. A la versión que no ensayaba conversaciones, que no anticipaba el peligro, que no analizaba cada silencio como una advertencia. Lloran al yo que se sentía ligero. Al yo que no se preocupaba por ser demasiado o no ser suficiente. Al yo que se movía por el mundo sin oprimir el pecho ante cada incertidumbre. Y, sin embargo, este duelo casi nunca se dice en voz alta. ¿Cómo explicas que extrañas una versión de ti que apenas recuerdas? ¿Cómo le dices a alguien que sientes nostalgia de un lugar que existió solo dentro de tu propia mente? Una infancia que no llegaste a vivir del todo. Una suavidad que no pudiste conservar. Una libertad que aprendiste demasiado tarde. Este duelo no te rompe. Te moldea. Te vuelve más callado, más observador, más intencional. Te convierte en alguien que valora la paz porque conoce el costo del caos, en alguien que aprecia a las personas seguras porque las inseguras te enseñaron cuánto duele. Y aquí está la verdad más humana de todas. Sanar no es solo convertirse en alguien nuevo. También es llorar a los yos que tuviste que dejar atrás. A los yos que te protegieron incluso cuando el mundo no lo hizo. No solo sanas hacia adelante, sanas hacia atrás también, honrando cada versión de ti que cargó el peso para que el tu actual finalmente pudiera respirar. La sanación no comienza forzándote a ser más fuerte. Comienza entendiendo que tu cerebro ha estado en modo supervivencia durante mucho más tiempo del que jamás estuvo destinado a estar.
El modo supervivencia es brillante. Te protege, te agudiza, te prepara, pero no está hecho para ser un hogar permanente. Sanar es el proceso de enseñarle a tu sistema nervioso que ya no tiene que prepararse para el impacto todos los días. El primer paso es la conciencia, no el juicio, no la culpa, solo notar. Notar cuando tu pecho se tensa después de un mensaje inofensivo. Notar cuando ensayas desenlaces que no han ocurrido. Notar cuando tu cuerpo reacciona antes de que tu mente entienda por qué. La conciencia convierte patrones de supervivencia inconscientes en algo con lo que puedes trabajar con suavidad. El segundo paso es la regulación. Aprender a calmar el cerebro de supervivencia a través del cuerpo, no de la mente. Porque la mente puede entender la seguridad mucho antes de que el sistema nervioso la crea. Aquí es donde el anclaje, la respiración lenta, los ejercicios somáticos, caminar, estirarse e incluso colocar una mano sobre el pecho se vuelven herramientas poderosas. La regulación no es relajación. Es enseñarle a tu cuerpo a regresar desde el borde. El tercer paso es la reparación. Dándote la seguridad, la tranquilidad y el permiso emocional que nunca recibiste de forma constante. Decirte que tienes derecho a descansar. Que tienes derecho a tener necesidades. Que tienes derecho a sentir sin tener que ganártelo. La reparentalización reconfigura la creencia de que debes ser fuerte para ser amado. El cuarto paso es construir conexiones saludables lentamente, de forma intencional, con personas que se sientan seguras en lugar de familiares. Tu cerebro de supervivencia aprendió las relaciones a través de la amenaza y la inestabilidad. La sanación le enseña a experimentar las relaciones a través de la constancia y el cuidado. No se trata de confiar al instante. Se trata de aprender que la confianza puede ser gradual. Y la verdad más esperanzadora es esta: tu cerebro no está atrapado. La neuroplasticidad significa que puede adaptarse de nuevo. Esta vez, no para sobrevivir, sino para la paz. No para prepararse, sino para respirar. No para resistir, sino para finalmente vivir. Llega un momento, silencioso, casi insignificante, en el que empiezas a darte cuenta de que todo lo que sobreviviste te ha moldeado en alguien con una profundidad poco común. No porque tu vida haya sido gentil, sino porque aprendiste a navegar tormentas que habrían roto a otros. Y sin siquiera notarlo, te convertiste en algo raro. Un faro. Un faro no brilla porque sea perfecto. Brilla porque recuerda la oscuridad. Sabe lo que es sentirse perdido, abrumado, inseguro del siguiente paso. Y ese recuerdo se convierte en su guía. Las personas que han pasado por demasiado a menudo se convierten en esa presencia firme para otros. La voz calmada, el oyente paciente, la persona que entiende sin necesitar cada detalle. Tu supervivencia se convirtió en comprensión. Tu dolor se convirtió en compasión. Tu reflexión se convirtió en sabiduría. Y ahora estás aprendiendo algo aún más poderoso, que tu vida ya no tiene que tratarse de resistir. Puede tratarse de crear gentileza, crear conexión, crear un futuro más suave que tu pasado. Si esto resonó contigo, si te sentiste visto, comprendido o menos solo al escucharlo, me encantaría que te quedaras. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que alguien más ha estado buscando.